Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Marduk deja el escenario de forma repentina durante un concierto y el nombre de El Cinsangu lo cambia todo. Todo sucedió anoche en el evento benéfico Sonidos del Amor, donde Bar Marduk fue invitado especial para cerrar la noche con una breve presentación musical. El actor, que en los últimos meses ha mostrado un interés creciente por la música, subió al escenario con una sonrisa tranquila, saludando al público con un sencillo gracias por estar aquí esta noche. Todo iba bien, hasta que llegó el segundo tema de la noche. La sala estaba en silencio absoluto cuando Bar comenzó a interpretar una versión acústica de una balada que hablaba de amores que no pudieron ser. Lo curioso fue que, justo antes de comenzar, dijo en voz baja al micrófono, «Esta canción tiene un lugar especial en mi corazón». Algunos lo interpretaron como una referencia indirecta a El Cinsangu. Mientras la letra avanzaba, los gestos de Bar fueron cambiando. Su voz se tornaba cada vez más temblorosa, su mirada se perdía en algún punto del salón y al llegar al estribillo, simplemente dejó de cantar. El silencio fue sepulcral. Se quitó el micrófono lentamente, dio un paso atrás y salió del escenario sin decir una palabra más. El presentador del evento, visiblemente confundido, intentó retomar el ambiente con una broma forzada, pero el público ya comentaba en voz baja lo evidente, algo había tocado una fibra muy profunda en el actor. Minutos después, en redes sociales comenzaron a circular teorías. Algunos afirmaban que el tema que estaba cantando fue compuesto por un amigo común de Bar y El Cin en la época en la que eran pareja, y que la letra contenía frases que solo alguien muy cercano podría entender. Otros, en cambio, aseguraban que fue una mera coincidencia y que el actor tuvo un momento de vulnerabilidad sin relación directa con su expareja. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas fue un video que se volvió viral pocas horas después. En las imágenes, se ve a Bar saliendo por la parte trasera del recinto, tapándose el rostro con una bufanda, mientras uno de sus amigos le pregunta, ¿estás bien? La respuesta del actor fue clara, aunque apenas audible, no debí cantar esa canción, no después de lo que pasó con El Cin. La frase no pasó desapercibida. Las redes explotaron. Todavía no la supera, fue por ella, seguro, esto es más que una canción, eran solo algunos de los miles de comentarios que llenaron Twitter, TikTok e Instagram. Horas más tarde, Bar compartió una historia en su cuenta oficial. Un fondo negro, con una frase breve en letras blancas, no siempre se puede fingir que todo está bien. Los fans interpretaron esto como una confirmación indirecta de que el episodio tenía una razón emocional profunda. Por su parte, El Cinsangu no ha hecho ningún comentario público. Pero algunos seguidores atentos notaron que ella publicó, el mismo día del evento, una imagen en su cuenta con la frase, «El pasado a veces canta más fuerte que el presente». ¿Coincidencia o mensaje oculto? El ambiente tras bastidores era tenso. Una fuente anónima del equipo de sonido reveló que Bar estuvo a punto de cancelar su aparición en el evento. Dudó hasta último momento. Estaba revisando su repertorio y repitiendo algunas frases en voz baja, como si ensayara mentalmente algo que no estaba listo para compartir. La canción que detonó todo llevaba por título Susurros del Ayer, un tema poco conocido pero profundamente emocional. Lo que pocos sabían es que esa canción fue interpretada por primera vez en una velada privada hace años, durante una celebración íntima entre amigos cercanos de Bar y El Cin.
Aunque nunca se hizo pública una grabación de ese momento, varios asistentes recordaban con precisión que la letra hablaba de un amor que se va pero que deja huellas imposibles de borrar. Las reacciones no se hicieron esperar. Un usuario en X comentó: ese tema es casi un himno entre los que seguimos su historia. Si lo cantó, sabía perfectamente lo que iba a provocar. Otro agregó: esa canción tiene nombre y apellido, El Sinsangu. En los días siguientes, la prensa del corazón especuló sin descanso. Algunos paparazzis captaron a Bar llegando solo a un café en Ciangir, donde se le vio mirando fijamente la pantalla de su teléfono y luego escribiendo algo largo. Parecía que estaba redactando un mensaje importante o incluso una carta, comentó el camarero que lo atendió. Y justo cuando las teorías parecían multiplicarse sin fin, llegó una nueva sorpresa. El Sinsangu fue vista saliendo de una galería de arte con un sobre en la mano. Unos días más tarde, en sus historias, compartió una pintura que mostraba a dos siluetas caminando en direcciones opuestas bajo la lluvia, con la frase: a veces, decir adiós también es un acto de amor. Esa imagen encendió aún más los rumores. Los fans de ambos empezaron a juntar las piezas como si de un rompecabezas emocional se tratara. Algunos señalaron que la galería donde fue vista el cine era la misma donde, años atrás, Bar compró una obra para regalársela a ella durante su aniversario. No quiero hablar del pasado, pero hay momentos que nunca se olvidan, dijo Bar en una entrevista breve, al ser consultado por un periodista en el aeropuerto. Su tono era sereno, pero su mirada lo decía todo. La historia tomó otro giro inesperado cuando se reveló que ambos estarían invitados a una gala cinematográfica en Berlín el próximo mes. Aunque sus representantes no han confirmado su asistencia, la posibilidad de verlos juntos nuevamente ha hecho que los boletos para el evento se agoten en cuestión de horas. Los seguidores de la pareja siguen atentos a cada movimiento, cada publicación, cada gesto. Y aunque no hay confirmación oficial de un reencuentro, lo que es claro es que la historia entre Bar Arduk y el Sinsangu sigue viva en el corazón del público. Porque hay canciones que no necesitan ser terminadas para quedarse grabadas para siempre. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Bar realmente aún no supera a Elsin? ¿Fue casualidad o un acto emocional muy planificado? ¿Te gustaría verlos juntos otra vez? Cuéntanos en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que aún tiene mucho por contar.